El capítulo comienza cuando las doncellas llevan a Angélica a su habitación. Debido a la condición de su majestad, se han omitido todas las ceremonias programadas. La condesa y tú se alojarán en habitaciones separadas. Por favor, llámenos en cualquier momento. Ya váyanse. Siendo así, nos retiramos. No es tan mala, ¿no te parece? Ella se encuentra en mejor estado de lo que pensaba. Ojalá fuera un poco más fácil de manejar, pero es un poco diferente de lo que pensábamos. Por fin, he regresado nuevamente al Palacio Imperial, pero aún yo no puedo aceptar ser la Santa de Tunia, aunque en realidad no es un hecho muy difícil de creer. No hay ninguna evidencia que me convenza de ese hecho, hasta que salí del templo de Tunia. Yo he estado intentando matar a Raniero 1, 2, 5, 10 veces. Y por supuesto, no lo he logrado. Mientras los intentos sigan ocurriendo, la confianza que tenía va desapareciendo. De hecho, ¿acaso Serafina no estará equivocada? No tiene ningún sentido que yo sea la santa. ¿Acaso tendría yo tantos fracasos? Una voz que no sé de quién pertenece a menudo me susurra directamente a mi cabeza. Siento que estoy cambiando en cada momento. Intentar matar a Raniero es algo que nunca se me hubiese ocurrido, y siempre su reacción es la misma. Es demasiado. Ha bloqueado todos mis intentos con tanta facilidad, y siempre con ese rostro tan impasible. Pero lo he notado de inmediato. Ese rostro no tiene emociones, y ese es su escudo. ¿Acaso este hombre puede salir lastimado? Esta persona que siempre me avergonzó fue herido por mis acciones. Tal vez yo, todo este tiempo, en lugar de pensar matarlo seriamente, creo que solo tenía intención de lastimarlo. A él le preocupan mis palabras insensibles, pero eso no significa que el miedo que tengo hacia él haya desaparecido completamente. Aunque lo he atacado agresivamente, no puedo dejar de sentir temor. Sé que un día su paciencia desaparecerá. Se acabaron las bromas. Y mientras me decía, mátame, tenía miedo de cortarle los miembros. Y sabiendo que eso es peligroso, solo tengo un consuelo. Cuando lo ataco, me pongo esa máscara inexpresiva, y la alegría que supera el miedo invade mi mente. Cuando no podía escapar y no me quedaba ninguna esperanza, esa fue mi única alegría. Un sentimiento tan oscuro y bajo que no sé si se puede llamar alegría. De todos modos, está bien. Hermana, Silvia, antes de venir aquí, le pregunté a Raniero sobre su paradero. Ellas fueron atrapadas. ¿Y qué hiciste cuando las atrapaste? ¿Las mataste? No las he matado, pero se atrevieron a esconderte de mí. Así que son prisioneras en el calabozo. Yo sentí un gran alivio al saber eso. Había pensado que Raniero las mataría sin pensarlo, porque esa es su personalidad. Aún estoy preocupada por ella. No sé si están pasando por hambre o frío. En una prisión tan húmeda, si le pido que las saque, ¿me escuchará? Si le pido que las perdone, ¿me escuchará? El día que me fui del templo, Eden salió a despedirme. Aunque hice un breve contacto visual con él, tenía miedo que Raniero se diera cuenta, y no tuve más remedio que dejarlo ahí, debido a que estamos en la misma situación. Él es alguien en quien puedo confiar. Hermana, Silvia y Eden ahora no están conmigo. Estoy sola. ¿Sola? ¿Tú por qué estás aquí? ¿Es este un lugar que no puedo visitar? Cuando vuelvas, me gustaría que me avisaras. ¿Por qué debería hacer eso? ¿Acaso te negarás? ¿No es extraño que no lo haya hecho alguna vez? De todos modos, en este lugar
tratarás de matarme. El hecho que hayas hecho especial a esa persona, ¿estás menos resentida ahora? Quiero saber qué es lo que lo hace especial. ¿De qué diablos está hablando? ¿Acaso se referirá a Eden? ¿Por qué su majestad me pregunta sobre eso? ¿Crees que te voy a permitir que escapes con él? ¿Tú, será que ahora me ves como un triste bufón? Angélica recuerda que la santa original realmente amaba a Eden, y eso fue lo que ocasionó que Raniero sintiera celos. En el pasado, tú siempre fuiste buena conmigo. Angélica comienza a comprender las palabras que él dijo en el pasado. Si ahora soy la verdadera santa de Tunia, Eden realmente volverá loco a Raniero. Yo no entiendo nada. Puede ser que eso haya desatado su furia en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué ahora estás siendo tan dura conmigo? Esto no es nada divertido. Angie. No. De repente Raniero comienza a entrar en trance. No, déjame en paz. Solo un poco. Solo un poco. Sabes que ahora esto dejó de ser divertido. Acabemos con este juego aburrido. Y es cuando agarra a Angélica del cuello. Huele a sangre. Toda la habitación está impregnado de ese olor. A pesar de que nadie está sangrando aquí. Angélica pensaba todo esto mientras Raniero apretaba su cuello. Por favor. Tengo miedo. Yo tengo miedo. Y esas palabras despertaron la conciencia de Raniero, que inmediatamente suelta a Angélica. No. Porque yo... ¿Qué hice? Internamente, extrañas cadenas parecen estar sujetando a Raniero. ¡Mátala! Debes de matarla. Esa mujer te pondrá en peligro. Mátala. Ella algún día acabará contigo. No. Mátala. Mátala, Raniero. No. De lo contrario, tú. Entiende. Debes de matar a esa mujer. ¡Qué ruidoso! ¡Su majestad! ¡Su majestad! ¿Qué demonios es esto? ¡Su majestad! ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y sorprendentemente, y ante los ojos de Angélica, Raniero cae desmayado. Angélica está choqueada, ya que Raniero, que siempre impresionaba con su poderoso poder, no es posible que él haya acabado indefenso de esa forma. Él, por Dios. Dios, ¿será que su Dios lo está castigando? Se ve que es un castigo muy doloroso. Angélica no olvida que Raniero es el hijo de Aquila que tanto ama. ¿Por qué? ¡Su majestad! Escuchamos gritos. Y justo en ese momento entra la duquesa y se sorprende al ver a Raniero tirado. ¿Qué demonios sucedió aquí? Responda. ¡Maldición! ¿Por qué su majestad está tirado en el piso? ¿Qué debo hacer? Angélica intentaba llamar a Raniero, pero este no escuchaba. ¿Cómo se supone que debo de actuar? No es la gran cosa, así que vete. Su majestad solo
Está tomando una siesta. Dios, este es un desastre. ¿No lo entiendes? Su Majestad solo está tomando una siesta. Angélica sabe perfectamente que la duquesa no le cree. Creo que sería más extraño que ella me creyera. ¿No escuchas? Vete. Deja de mirarme. No es la gran cosa. Su Majestad parecía decidido tomar una siesta corta. No creo que vaya a retroceder. Emperatriz, parece que no escuchas mis órdenes. Yo tengo que forzarla a salir. ¡Que te retires! Lo siento. Pensé que había escuchado un ruido fuerte. Pero debí haberme equivocado. Pero entienda, Su Majestad, yo tengo que decirle algo urgente al emperador. Así que solo le diré las noticias y me iré rápidamente. ¿Cómo se atreve a desobedecerme? ¿Cómo te atreves? ¿A dónde crees que vas? Angélica sabía perfectamente el desagrado que tiene la duquesa por ella. Así que sabe perfectamente que ella no se va a detener. Disculpe, Su Majestad. Necesito hablar con usted por un momento. Angélica estaba nerviosa de que se descubra que Raniero hubiese dejado de respirar. Pero justo en ese momento, Raniero abre sus ojos y rápidamente se incorpora ante la sorpresa de la duquesa. Su Majestad. ¿Tú quién eres? ¿Por qué estás aquí? Yo... Su Majestad, esta doncella dice que tiene algo urgente que decirle. Eso, lo siento. No creo que sea algo que tenga que decirle inmediatamente. Así que me iré. La doncella huye cobardemente, dejando solos a los emperadores. Pero antes de irse, regresa a ver a Angélica con una mirada retadora. Maldita. ¿Por qué estoy aquí? Angie, ¿por qué? ¿Por qué me está mirando de esa forma? ¿Miedo? ¿Terror? ¿O acaso será preocupación? ¿Por quién? No estoy seguro. Angie, ¿por qué siento que debo de consolarla? De esa forma ella no volverá a escapar de mí. Aunque Raniero pensaba eso, Angélica tenía otra visión. Una visión aterradora. Y es por eso que sale huyendo de él, dejando solo a Raniero. Y es cuando él sinceramente lo vio. Pude verlo con mis propios ojos. Ella está aterrorizada. Mi relación con Angie ha terminado. Destruida y casi imposible de reconocerla. No, tal vez es algo que estuvo roto desde el principio. Unos días después, en el condado Pilon. ¿Qué esperas? Tráeme un trago. ¡Rápido! Esta persona es el conde del condado, que últimamente ha estado estresado, ya que recientemente el emperador se ha visto muy infeliz. Pero lo que es más frustrante es que esto está ocasionando caos y pequeñas localidades de la frontera se han levantado. Pero el emperador se ha mantenido en el palacio sin hacer nada. Antes, él debía ir directamente al sitio de la rebelión y suprimir con sus fuerzas a todo aquel al que atentaba contra la familia imperial. Así había sido el Imperio Octilus, pero la autoridad del emperador se ha debilitado. Si él no usa su poder... Cariño, Su Majestad no actúa como siempre por culpa de la emperatriz. ¿Qué? Por alguna razón envió a la emperatriz directo al palacio. El emperador se ha vuelto loco por culpa de esa mujer. Teme que la emperatriz
huya de nuevo. Y es por eso que no ha salido del palacio. Y no puede llevársela con él porque no se siente bien. Esto es un gran problema. ¿Qué demonios debemos de hacer? Ambos somos grandes patriotas, ¿Patriotas? lo que significa que somos los creyentes más obedientes del dios de Actila. Nuestro dios está en peligro. No podemos simplemente quedarnos quietos. Esa mujer, no deberíamos deshacernos de ella. Como esperaba. Sabía que ibas a comprender. En realidad, ya estoy trabajando en ello. ¿Qué? ¿Por qué no me lo habías mencionado? El duque Gonfir. Lo conoces, ¿verdad? Imposible. ¿Esta persona codiciosa también está involucrada? Es correcto. También debes de saber que mi hija y yo estamos a cargo de servir a la emperatriz. Entonces, ¿qué demonios es lo que harán? Veneno. ¿Veneno? Y no cualquier veneno. Un veneno que no deja ningún rastro en el cuerpo, sin importar la cantidad que se le dé. Este capítulo comienza con la conspiración de la duquesa y la condesa para eliminar a la emperatriz. Últimamente hemos notado que no se ha sentido nada bien, así que le hemos preparado una comida nutritiva. Lo he preparado con especial cuidado, así que por favor, pruébelo. Últimamente me he sentido sin fuerzas. No solo eso, yo estoy en mi peor condición. Las doncellas le seguían insistiendo que debía de comer, porque últimamente ella no ha tenido buen apetito, y que, según, eso les preocupaba mucho. Angélica había estado sintiendo una gran repulsión por la comida, aun si ésta tenía una apariencia apetitosa. Estaba tan preocupada que incluso acudió con un médico para descartar una posibilidad de embarazo. Me siento mareada. ¿Qué hago? Realmente mi cuerpo se siente muy mal. ¿Acaso será el estrés y el hecho de que no tengo a nadie de confianza a mi lado? Y definitivamente no puedo confiar en la duquesa Nerma. Ella sabe esconder muy bien sus garras. Puedo ver claramente la hostilidad en su mirada. No puedo evitar sentirme muy nerviosa cuando ellas están a mi lado. Me inquieta pensar que esconden algo detrás de esas sonrisas. Las doncellas le preguntaban a Angélica si no le había gustado el sabor de la comida o si quería que le trajeran otra cosa. Pero Angélica seguía pensando que algo estaba mal. Por hoy será suficiente. Pero su majestad, con el debido respeto, si es una impertinencia lo que me va a decir, mejor cállese. Angélica se sentía muy extraña y estaba pensando irse a su habitación para descansar. Pero de repente sintió un repentino vértigo y estaba a punto de caer, pero es sujetada por la duquesa Nerma. Su majestad, creo que la comida no es de su agrado. ¿Qué le parece si le traigo algo de fruta seca? Ahí está de nuevo. Están intentando hacerme comer. ¿Por qué insisten tanto en darme de comer a la fuerza? Angélica prefirió dar su paseo habitual, pero no se podía despegar de esas doncellas que seguían insistiendo en preguntarle a dónde se dirigía. Y Angélica, cansada de su hostigamiento, les dijo que iba a ir a ver al emperador. Y ellas dijeron que el emperador en ese momento se encontraba en una reunión de estado. No importa, lo esperaré. Angélica ya se sentía muy incómoda por su asedio, pero a su vez
también estaba preocupada porque no se sentía bien. Y estaba pensando pedirle a Raniero que liberara a Cicel y a Silvia. Solo así podré respirar un poco de esas miradas que me vigilan las 24 horas. Preferiría que me mostraran hostilidad abiertamente que ver esas expresiones tan superficiales. Me están volviendo loca. Tal es el punto que prefiero ir a ver a Raniero. No lo he visto desde lo que ocurrió la última vez. Eso me da un poco de alivio, pero a la vez me da miedo. Porque Raniero de Actilus es alguien imposible de predecir. Su Majestad, si tiene algo que decirle al emperador, déjenos a nosotras hacerle llegar su mensaje y usted descanse. Angélica sabía que Raniero no iba a liberar fácilmente a sus doncellas, a menos que hiciera un trato con él. Dios, qué persistentes son. Aún siguen persiguiéndome. Era mentira. Cuando me dijiste que me amabas. ¿Acaso quiere que le diga que lo amo? No puedo esperar que él se conforme solo con eso. Él es un hombre que no dudaría ni un momento en pedirme que me cortara una pierna, y aún así no sería nada extraño para él. Angélica ya se encontraba enfrente de la oficina de Raniero, cuando de repente las puertas se abren, y de esa puerta salen varios nobles. Ah, pero si es Su Majestad la Emperatriz. ¿Qué la trae por aquí? Yo solo vine a ver al emperador. Dentro de la oficina podemos ver a un Raniero totalmente fastidiado y aburrido de todo. Y de repente él nota su presencia dentro de la oficina. ¿Cuánto tiempo sin verlo? Angie. Yo no esperaba que vinieras. Ven, siéntate aquí un momento. Platiquemos. ¿O acaso quieres caminar conmigo por el jardín? No. Yo solo vine porque tengo una petición que hacerte. ¿Una petición que hacerme? ¿Cuál será esa petición? Algo me parece sumamente inquietante. Yo quisiera que liberaras a Cicel y a Silvia. ¿Que las libere? ¿Para qué? ¿Para que huyas con ellas? No lo haré. Puedes poner más guardias a mi alrededor. Está bien. Si no desea liberarlas, por favor, permíteme verlas, aunque sea unas horas por día. Se lo ruego. Angélica pensaba que por la expresión de Raniero iba a ser muy difícil que él accediera, ya que cualquiera pensaría que al estar cerca de ellas iban a intentar escapar otra vez. Pero de repente ella se empieza a sentir muy mal enfrente de él. Su Majestad, no puedo respirar. Siento que voy a morir. De verdad, no entiendo lo que está pasando. Realmente estoy tan mareada. Y de repente Angélica se desmaya en los brazos de Raniero ante la desesperación de este. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy cayendo? Ahora que recuerdo, me desmayé. O tal vez morí. Bueno, veo que morir no es la gran cosa que yo pensaba. Se siente muy bien. Levántate. ¿Qué era esa voz? Se escuchaba muy familiar. Su voz y su apariencia me resultan extrañamente familiares. Angélica pensaba que a pesar de su sencilla apariencia, emanaba una presencia tan imponente que era imposible tratarlo a la ligera. Pues ese ser era el dios de la compasión, Tunia.
Es la primera vez que nos encontramos cara a cara. Angélica le pregunta que si acaso ella está muerta. Y este ser le dice que no. ¿Tanto temías morir que ahora la muerte te parece dulce? Angélica se sorprende mucho con esa respuesta, porque se da cuenta que él ha visto todo lo que ella ha vivido. Y le reclama que cualquiera que hubiese pasado lo que ella vivió, se sentiría aliviado de por fin descansar. Pero el dios se voltea con mucha indiferencia ante sus palabras, lo que la hizo sentir muy impotente. Este ser le explica que ese mundo es el de los dioses, y ella le pregunta que por qué está ahí. En primer lugar, porque tus doncellas te envenenaron. Y en segundo, porque una vez que tu alma y tu cuerpo se separaron, aproveché para llamarte hasta aquí. Ella se sorprende al escuchar que esas doncellas se atrevieron a envenenarla. Claro que estaba consciente que me odiaban, pero para llegar al punto de envenenarme. Tunia le explica que ellas creían que por culpa de ella, la influencia de Actila se estaba debilitando, así que pensaron eliminarla. Solo así volverá todo a como era antes. ¿Acaso usted lo sabe todo porque es un dios? Así es, pero aunque yo lo sepa todo, no sirve de nada si mi voz no llega a mis creyentes. Angélica aprovecha para preguntarle si ella es la santa de Tunia, y él se lo confirma. Ella le pregunta que por qué ha fallado tantas veces en matar a Raniero. Para un dios hay que empuñar una espada. El plan de la espada fracasará. En aquel entonces, Eden fracasó. Entonces, ¿por qué aquel día dijo que la espada fracasaría? Eso se debe a quien recibió la autoridad para matar al heredero de Actilus. No fue a mi espada, sino a mi santa. ¿Qué significa eso? Es tan desesperante. ¿No puede explicarlo de una forma más clara? Juegas a los acertijos con la espada. La espada no es un arma por sí misma, sino la voluntad que despierta a la santa. ¿Quieres decir que no es una espada física, sino un ornamental, como para ceremonias? Eso va a despertar a la santa, pero ¿cómo? Te voy a poner el ejemplo de la última vez. Mi santa pudo derrotar al heredero de Actilus mediante la sed de venganza. La espada fue la chispa que despertó la sed de venganza. Eso quiere decir que si la santa quiere matar al heredero de Actilus... Exacto. Necesita una voluntad poderosa. ¿De verdad cree que soy apta para ser la santa? Si ese es el caso, creo que eligió mal. Yo no soy nada talentosa, de voluntad fuerte y todo lo demás. Yo no tengo nada de eso. No es así. Actilus está más alerta que nunca. Él siente que tu existencia es una amenaza y quiere matarte antes de que tu voluntad despierte. Tú también lo viste, ¿verdad? Aquel día. Actilus y su heredero están en conflicto. Que él se rebele es algo sin precedentes. Mata a esa mujer. Recuerda que Raniero nació con una naturaleza cruel y arrogante. Por eso era el favorito de Actila. El que él se rebele ante su dios es imperdonable y le impondrá castigos. Y a causa de ello, el vínculo entre los dos se romperá. Ahora te puedes imaginar qué tan grande es el peso de tu existencia. Tunia le explica a Angélica que para que tuviera éxito la misión de Serafina, él tuvo que intervenir. Hacer que se enamorara de Serafina fue posible, pero con cierta dificultad. Pero esta vez no hizo falta eso. Incluso sin mi intervención, Raniero se enamoró de la santa de Tunia. ¿Por qué me lo dices? Con eso me va a ser más difícil eliminar a esa persona. Y más aún, si él siente tanto afecto por mí.
Sé bien que tu temperamento se vuelve más compasivo con quien te aprecia, pero si llegas a sentir un poco de aprecio por él, con mayor razón, debes eliminarlo. Ven, te lo mostraré. En eso, el dios de Tunia abre un portal. ¿Lo ves? Ese es Actila. Raniero tiene que morir para librarse de eso. Si no lo eliminas, él siempre será manipulado por sus impulsos como una marioneta. Así que elimínalo. Y tú, personalmente, otórgale a ese humano llamado Raniero la misericordia de la liberación. Así que mi miedo, mi odio e incluso el más mínimo afecto hacia Raniero, todo se convierte en la razón para eliminarlo. Parece un juego cruel que cualquier opción llega a un camino trágico. Él es el títere de Actila y yo el de Tunia, el dios de la misericordia de este mundo. Es realmente extraño, pero Tunia no es el único dios con el que se puede razonar. Aún así eligió sacrificarse, llevando todo sobre sus hombros en lugar de los demás dioses. Tunia le da todo a los que no piensan en él y deja solos a los más pobres, quienes realmente lo aman. Por eso los fieles de Tunia viven frente a las bestias demoníacas, cerca de la frontera, en un entorno peligroso, pobre y solitario. Y la santa de Tunia carga con el deber más cruel del mundo. A causa de las decisiones de Tunia, sus fieles inocentes salen perjudicados. ¡Qué absurdo! Que la vida de los seres humanos esté determinada por la voluntad de los dioses. Angélica se sentía agobiada y triste por lo injusto que era todo eso, pero aún así confronta al dios de Tunia y le dice que si el vínculo de Raniero y Actila se está debilitando, era muy posible que se pudiera romper, que si eso sucedía, ella no iba a ser capaz de eliminarlo, que eso sería imposible para ella. Pero Tunia le dice que el lazo de sangre que los une es muy fuerte, porque por encima de todo, Raniero nació con una naturaleza demasiado adecuada como para ser el heredero de Actila. ¿Su naturaleza? Sin importar quién sea su oponente, incluso si es su propia familia, nunca se dejaría atar por esos lazos, porque su naturaleza es maligna. Él disfruta de la fuerza como si fuera un juego. ¿Y qué pasaría si no cumplo con el papel de la santa? Entonces se desataría una guerra sin precedentes. No de inmediato, pero sí en un futuro cercano. ¿Actila entonces devorará al mundo? ¿Crees que Actila se detendría solo porque el mundo es suyo? No. Comenzaría otra masacre. Actila incluso haría pelear sin sentido a sus propios fieles, hasta que no quede nada. ¿Por qué a mí? No lo sé. ¿Y si rechazo mi destino? ¿Acaso tú me castigarías? No. Te perdonaré. Angélica se preguntaba cuáles eran exactamente los deseos y sentimientos que tenía por Raniero. Y por otro lado, en la mansión del conde Pilón, la condesa se encontraba muy inquieta. En su cabeza, ella se estaba justificando que solo actuó porque la emperatriz se estaba convirtiendo en un obstáculo para la prosperidad de Actilus, y eso le molestaba. Pero aquel día, la ira del emperador era muy ardiente y más descontrolada de lo que jamás había visto. La condesa se dio cuenta que había cometido un gran error, que el emperador sin duda sería capaz de acabar con todas las doncellas del palacio de la emperatriz por ser cómplices.
Me cegué por el deseo de eliminar a la emperatriz, que no había considerado esa posibilidad. La condesa necesitaba urgentemente una distracción y envió rápidamente a su esposo al palacio, porque si castigan al instigador, probablemente su ira se calmará. Ella recuerda que cuando hizo el plan para envenenar a la emperatriz, no usaron un veneno común para no dejar ningún rastro en su cuerpo. El veneno obtenido por el vizconde Gompir es un producto del país de Sombinia. ¿Por qué le pediste ayuda a esa persona? Por la desgraciada de la duquesa Nerma. Esa mujer tiene contactos por todas partes. Gracias a eso, el vizconde se emocionó con la idea de eliminar a la emperatriz, ya que él quiere que su hija sea la nueva emperatriz. Así que claro, cooperará encantado. Entonces, ¿qué debo hacer? Una pequeña guerra de opinión. Después de eliminar a la emperatriz, debemos de culpar a la casa ducal Nerma como la instigadora. Pero la emperatriz aún sigue con vida. Pero ha estado inconsciente por varios días, gracias a que el veneno de Sombinia no deja ningún rastro visible. Y realmente ese veneno era imperceptible, ya que ni los médicos pudieron determinar la causa del colapso de Angélica, lo que solo incrementó la ira de Raniero. De repente un sirviente le informa a la condesa que el emperador desea escuchar lo que tenía que decir. Ha llegado el momento. Y en el palacio, es un honor para nuestra familia ser invitados por su majestad. La condesa sabía bien que a partir de ese momento tenía que contar muy bien su historia. Y directamente Raniero le pregunta que había escuchado que la casa ducal Nerma fue la que había orquestado el asesinato de la emperatriz. La condesa sabía que tenía que ser muy precisa con su respuesta. Hable, necesito saber los detalles. ¿Es verdad que la casa ducal Nerma dirigió el intento de asesinato de la emperatriz? Así es, su majestad. Aunque desconocía las intenciones de la casa Nerma, yo considero que mi falta también es grave. Debí cuidar mejor a su majestad la emperatriz, así que también soy responsable de lo que ha pasado. Ah, sí, tiene sentido. Pero dejemos esa conversación para más tarde. Seguramente tienes hambre tras ese largo viaje. Primero, comamos. Este capítulo comienza con el banquete que les preparó el emperador a los condes. Primero, comamos. Y la condesa miraba con terror el platillo que tenía enfrente de ella, ya que emanaba un olor nauseabundo. ¿Qué pasa? ¿No le agrada la comida? Su majestad. Es lo que le diste de comer a mi esposa. ¿Algún problema? Esta es la sopa envenenada que se le sirvió a la emperatriz. Y no solo eso, su hedor a podrido me causa náuseas. Su majestad, lo que le ocurrió a la emperatriz no fue culpa mía. Lo sé, por supuesto que le creo. Pero, coma. Además, hay rumores que dicen que últimamente no soy el de antes. ¿Acaso ustedes no querían verme así? Su majestad. Los condes por fin entendieron que habían cometido un terrible error, y la condesa no podía negarse a rechazar los platillos, al menos no enfrente del emperador. Y así que a pesar de que no quería hacerlo, el emperador la presiona para que lo hiciera. Vamos, todos los ingredientes son de primera. Pero
pero... No, no es nada. Está bien. Al fin y al cabo, el veneno se le administraba en dosis pequeñas y solo surte efecto cuando se acumulan dosis constantes. La condesa recuerda que fue por eso que la emperatriz no murió rápido, ya que últimamente había perdido el apetito y eso hizo que tardara mucho en acumularse. Así que ella pensaba que con esas dosis estaría bien. Aunque esté echado a perder, no me queda de otra. Y pese a la repugnancia que sentía, a la condesa no le queda más que comérselo. Está delicioso, Su Majestad. Me alegra que te guste. La condesa hizo un gran esfuerzo por seguir la conversación, y el emperador le preguntaba sobre la conspiración de la casa ducal Nerma y el vizcondado Gompir. Ella trataba de contestar, a pesar de las náuseas que sentía, y cuando pensaba que su tortura había terminado. Es el pescado, el que se le preparó a la emperatriz hace días. ¡Asqueroso! La condesa solo estaba concentrada en tragar la comida y trataba de acostumbrarse a la peste, pero todo ese hedor se le iba apilando en su boca. Comes bien. Gracias, Su Majestad. Ella se alegra en cuanto recibe un postre que claramente no estaba podrido. Pero su alegría dura poco en cuanto le traen el plato principal. Voy a vomitar, pero no tengo opción. Al menos en este platillo no colocamos... Si solo me como esto, todo terminará y podemos seguir el plan. Y después de pensar eso, la condesa comienza a expulsar sangre. Y su marido se asusta al ver eso e intenta ayudarla. La lengua me quema. La condesa le gritaba que le ardía la lengua. Y un segundo después, el agua cae sobre ella. ¡Su Majestad! Elige. 1. Tu esposa en 5 minutos va a morir. Créeme, no hay posibilidad de que viva. Así que toma el cuchillo y empieza por la cara de esa mujer. Despéjala. 2. Si no quieres hacerlo, la comida que dejó tu esposa te la comes tú completa. ¿Y bien? ¿Qué eliges? Al día siguiente, en la reunión con los nobles, en medio del salón se encontraba el cuerpo despojado de la emperatriz. Los demás nobles se preguntaban si realmente era la emperatriz, ya que todos estaban escépticos y no creían que fuese el cadáver de Angélica, ya que la habían visto hace unos días y las proporciones de su cuerpo eran diferentes. Además, ese rostro estaba totalmente irreconocible, pero nadie se atrevió a contradecir al emperador. Les preguntaré a ustedes, ¿quién es? Y todos al unísono contestaron: ¡Su Majestad, la emperatriz! Y días más tarde se realizó un majestuoso funeral. Y todos los asistentes hacían comentarios maliciosos sobre la emperatriz. Giselle y Silvia también estaban presentes y eran las únicas dolientes reales de Angélica. Poco tiempo después de lo sucedido con ella, extrañamente Raniero, como un último acto de bondad hacia ella, las liberó. Y no solo eso, también les permitió asistir a su funeral y también regresar al palacio de la emperatriz, aunque ahora se encontraba totalmente vacío
tras su muerte. Pero quien realmente estaba sufriendo era Cicel, quien en su funeral lucía totalmente devastada, y al ver que su habitación estaba totalmente vacía, rompe en llanto. Cicel sabía que Angélica no podía estar muerta, ya que Raniero la amaba demasiado, tanto así que él nunca hubiese permitido que se hubiese celebrado un funeral de esa manera. Pero el hecho de que ella esté al borde de la muerte le partía su corazón. Pero Silvia pensaba de una manera más práctica. Ella se preguntaba en dónde tenía Raniero escondida a Angélica. Pero no solo eso ella se preguntaba, sino también si ella seguía teniendo la intención de abandonarlo. Ese hombre, ¿en dónde estará? ¿Acaso habrá muerto? Y al día siguiente del funeral de Angélica, hubo una celebración para entregar medallas a la duquesa Nerma. Y eso era realmente extraño. Gracias a su rápida comprensión, él supo que los personajes principales de la conspiración eran los condes Pilon. Pero después de la caída de la emperatriz y que se haya hecho oficial su muerte, la duquesa Nerma no recibiera ningún castigo, a pesar de que ella era la responsable de la administración del palacio de la emperatriz. Y por muy eficiente que sea, tendría que haber asumido la responsabilidad por negligencia administrativa, ya que no fue capaz de evitar el envenenamiento de Angélica. Aún así se realizó, al día siguiente de su funeral, una extraña celebración para condecorarla. Pero la duquesa Nerma se sentía angustiada ante la situación, porque antes de esa ceremonia, ella tenía la intención de abandonar el reino junto con su familia y mantenerse discreta hasta que la situación se calmara. Pero todo salió mal, porque ella sabía el significado de esa medalla. Eran condecoraciones especiales dadas solo a talentos, y para esos talentos era imposible que abandonaran el reino sin el consentimiento del emperador. El plan de Raniero era mantener a la duquesa Nerma confinada en la capital. Solicito que continúe con sus servicios. Su majestad, es un honor. A mi lado. Debemos huir. Y esa misma noche, la familia ducal se encontraba escapando de Actilus en medio de la noche. Debimos escapar antes, el mismo día que cayó la emperatriz, pero no tuve tiempo de escapar, ya que fui convocada por el emperador. La duquesa realmente se encontraba estresada por lo que estaba pasando, y cuando su hijo comienza a quejarse por lo incómodo del viaje: Hijo, escúchame atentamente. Aunque tengas hambre o quieras orinar, tendrás que aguantarte en silencio. De lo contrario, esta madre no mirará atrás al dejarte. ¿Lo entendiste? El niño pudo intuir, por las palabras de su madre, que no estaba bromeando. Pero de repente, el carruaje se detiene, y ambos duques escuchan que estaban interrogando al chofer, cuando de repente se hizo el silencio. Y eso se les hizo extraño, e inmediatamente las puertas se abren. Ah, estaban aquí. ¿Ya hicieron su verificación? Ambos fueron descubiertos y fueron llevados ante el emperador. Vaya, son tan predecibles que eso no tuvo gracia. Saben bien que detesto ese tipo de cosas. Su majestad. Bien, primero quiero escuchar por qué intentaron huir. No, su majestad, solo... ¿Qué dices?
Me pregunto, ¿por qué recibiendo condecoraciones huyes como las ratas? ¿Acaso pensaban confabularse con el país enemigo para traicionar a Actilus? Ambos se asustaron al escuchar eso y rápidamente lo negaron. Yo no veo otra razón para que ustedes huyan, ¿verdad? ¿O acaso hay otro motivo? No es que queramos huir. ¡Qué raro! Yo lo escuché claramente. ¿Usted lo escuchó? ¿De quién? Tráiganla. En eso los guardias traen a rastra a una mujer con un aspecto lastimero. Eleanor Gompir. Bien, Eleanor, habla. La duquesa se preguntaba qué hacía ahí la hija del vizconde Gompir. Habla. La casa ducal Nerma conspiró con el país extranjero y filtró secretos de Actilus. Y así introdujeron el veneno. ¿Qué diablos estás diciendo? Para dañar a su majestad la emperatriz y sacudir la nación. ¿Y qué más? Ellos dijeron que para que no los atraparan, dejarían el veneno a cargo de los Gompir, para que nosotros cargáramos con la culpa. ¿La escucharon? Gompir, la casa del vizconde Gompir. ¿Cómo se atrevió a decir algo así? Una familia que no es nada sin la casa ducal Nerma. Yo fui quien puso a Eleanor como dama de compañía de la emperatriz, solo para hacerle un favor a su padre, ya que tenía esperanza que así conseguiría el favor del emperador. El vizconde intentaba lanzar a su hija a la alcoba del emperador después de envenenar a la emperatriz. La duquesa intentaba explicarle a Raniero que todo lo que estaba diciendo la chica era una mentira, que fue el vizconde Gompir quien introdujo el veneno. Lástima. Yo le creo al vizconde Gompir. ¡Su majestad! ¡Su majestad! Yo les creí cuando culparon a la casa del conde Pilon como la instigadora. ¿Qué razón tengo para no creerle al vizconde Gompir? Bueno, en conclusión, ustedes no admiten la acusación, ¿cierto? Bien, llévenselos y oblíguenlos a confesar. Se arrepentirá, su majestad. Usted debe tratar a esa mujer. Solo así Actilus prosperará. Incluso yo lo veo. ¿Cómo es posible que su majestad no pueda ver lo que está frente a sus ojos? Piénselo una vez más, su majestad. Una vez más, su majestad. Y una vez solos, Eleanor recuerda lo que le dijo su padre. Es lo que le debes de decir al emperador. Eleanor, ¿entendiste? Que la obligó a memorizar las palabras que le iba a decir a Raniero, junto con esa actuación tan lastimosa. Y aunque ella sabía que era mentira, no le quedó de otra más que seguir las órdenes de su padre. Tengo miedo. Su majestad. Entonces, ¿mi familia ahora está a salvo? ¿A salvo? Claro que no. Planeo infligirles un sufrimiento inimaginable, bajo cualquier pretexto. Su majestad. Haré que les sucedan cosas absolutamente horribles. Juzgué mal. Fue mi error. El pensar que si volvía a la vida diaria, en un lugar familiar, con gente familiar, ella mejoraría. ¿Qué fue lo que esas personas le hicieron a Angélica? Nunca debí dejarla en el palacio de la emperatriz. Desde un principio, debí traerla aquí.
Raniero ahora creía absolutamente que si la hubiese controlado desde que regresó, nada de eso hubiese pasado, aunque ella lo odiara. Pero estaba convencido que al menos podía darle seguridad, paz y descanso. En un lugar donde solo yo puedo entrar, donde nadie le pueda hacer daño. Me alegra el pensar que solo aquí puedo darte paz. Raniero pensaba que quizá cuando ella despierte, la iba a llevar a ver a Cicel y a Silvia, para que ella pueda ver sus rostros. Aquí estarás a salvo. Abre tus ojos pronto, mi Angie, mi Angie, mi Angie, mi Angie. El capítulo comienza con el despertar de Angélica, y lo último que ella recuerda son las palabras de Tunia pidiendo que eliminara a Raniero y la abrumadora presencia de Actila. De todos los sueños que he tenido, ese es el más irreal, pero a su vez, la que más me ha aplastado con el peso de la realidad. Ella por fin se da cuenta que estaba en un lugar que no conocía. ¿Por qué estoy aquí y no en el palacio de la emperatriz? Cierto, dijeron que casi muero envenenada. Fui una tonta. Debí suponer que algo así tramarían. Si lo hubiera analizado, nada hubiera pasado. Raniero, ¿por qué él está aquí? Él estuvo a mi lado todo este tiempo. Dormido se ve tan tranquilo. Es cierto. Nada de eso fue un sueño. Tunia y Actila. Y que soy la santa. Angie, has despertado. Y también que he recibido la orden de eliminar a Raniero. Quédate aquí. Iré a traerte algo de comer. Angélica aún seguía recordando las palabras de Tunia. Actila y su heredero están en conflicto por tu culpa. Cierto, Actila quiere que yo muera. Y Raniero se está resistiendo desesperadamente para evitarlo. Pero eso podría cambiar en cualquier momento. No debo dejarme sacudir por las emociones triviales. Descansa ahora. Al final, la existencia del emperador. ¿Por qué? ¿Por qué está temblando? Toma, come un poco. Me pregunto, ¿a quién molestó a estas horas para que me hiciera esto? ¿Cuánto tiempo estuve desmayada? 10 días, 10 días. ¿10 días? Yo solo sentí que habían pasado 2 horas. Este tiempo estuve pensando en qué hacer si no despertabas. Intentaron envenenarme, ¿cierto? Está bien. Ahora ya estás a salvo. ¿Acaso su majestad ejecutó a los culpables? Y si así fuera, ¿estaría mal? No, no es eso. ¿Te da miedo? ¿Qué le pasa de repente? Yo maté a 2, pero uno sigue vivo. A ese, ¿debería perdonarlo? No, bueno, no es necesario. Entonces prefieres que no lo elimine. No es como si cambiara algo con sus muertes. Tampoco voy a perdonarlos. Haz lo que tú quieras. A mí no me importa. Después, Raniero le informa que Silvia y Cicel se encuentran en el palacio de la emperatriz y que están ahí porque ella se lo pidió antes de que todo pasara. ¿En
¿En serio? No lo puedo creer. Pensé que sería imposible. Su Majestad, entonces, ¿puedo volver al palacio de la emperatriz? Tengo mucho que platicar con ellas y... No. Ya no regresarás al palacio de la emperatriz. ¿Qué? De ahora en adelante, vivirás aquí. Y cuando debas salir, yo te acompañaré. ¿Qué significa eso? Oficialmente, estás muerta. Estás muerta. Estás muerta. ¿Muerta? ¿Yo? ¿De qué estás hablando? Así nadie te buscará. No habrá nada que tengas que hacer como emperatriz de Actilus. ¿Está diciendo que va a encarcelarme? Yo te estoy protegiendo. ¿Recuerdas lo que me dijiste que querías? ¿Yo? Dijiste que querías tener paz. Ahora que lo recuerdo, creo que dije algo así alguna vez. Angie, yo te la daré. Quédate aquí y disfrútala. Disfruta de la paz que tanto anhelabas. En este lugar, donde no hay amenazas, ni nadie que te atormente para siempre. Días después, Angélica se da cuenta de su nueva realidad. Vivir en una habitación diminuta, con una sola ventana y algunos muebles, donde él es el único que entra y sale. Un hombre violento y caprichoso, que desafía toda razón. Una vida que se sustenta únicamente con lo que me dan de comer. Raniero parece creer que esta es la única respuesta. Esto no puede ser paz. Castigaste a todos los que intentaron matarme, ¿verdad? ¿Acaso no es seguro ahora? Pero aún así, hay que ser cautelosos con quien se acerca a ti. Quizá alguien más puede ser peligroso. Este tipo. ¿Y si tú eres el más peligroso? ¿Por qué sería yo peligroso para ti? Porque en tu cabeza alguien te da órdenes constantemente. Esa voz te dice que me mates, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Para que yo siga estando a salvo, tienes que seguir desafiando esa voz. Pase lo que pase, puedo evitarlo. El grito agonizante de Raniero nunca lo olvidaré. Como un demonio controlándolo. No hay garantía de que aguante la próxima vez. No tienes por qué preocuparte. Nunca correrás peligro aquí. Ni siquiera tengo fuerzas para luchar contra él. Ni siquiera sé de qué se trata el ritual de la espada que Tunia mencionó. Así que quédate aquí, sin preocupaciones. Raniero me lo está poniendo difícil. Solo así estarás a salvo. ¿Cuánto le gusta ahora? Mis palabras, me escucharás, ¿verdad? Y por otro lado, vemos en total abandono al hijo de la duquesa Nerma, que inesperadamente pudo escapar esa noche. Tengo tanta hambre. El niño no paraba de llorar, lastimosamente. Él recordaba cómo fue separado de sus padres, sin entender el porqué. Solo pudo observar en silencio cómo se los llevaban a rastras. Es un malentendido. Solo estábamos... Ese chico tuvo suerte de no ser descubierto, ya que se escondió entre el equipaje. Pero el chico no podía entender la situación en absoluto. Pero una cosa estaba completamente clara, que los buenos tiempos ya habían pasado. Hasta ese día, el arma de ese niño era su título de nobleza.
Pero ahora ese título era completamente inútil. Ahora solo es un niño harapiento y hambriento, vestido con la ropa de los sirvientes. Además, un niño desconocido parado en medio de un callejón. Y para los niños de Actilus, era una presa. ¡Malditos! ¿Cómo se atreven? Y antes de que pudiera pensar en otra cosa, fue atacado con piedras. El chico olvidó que no estaba dentro de la mansión de la duquesa Nerma, con sirvientes que le aguantaban sus rabietas y malos tratos. ¡Basta! ¡Basta! Fuera de la mansión, solo reinaba el frío y la crueldad. ¡Paren! ¿Qué demonios es esto? Esos malcriados. ¿Estás bien? ¿Dónde vives? El chico, sin decir nada, comienza a llorar sin poder detenerse, hasta que su estómago lo hace callar. Comamos primero. ¿Esta casa fea y maltrecha es su casa? ¿Ellos son familia de este hombre? Varias personas estaban interrogando al hombre sobre la identidad del chico. Este les comenta que lo encontró en el camino, que parecía perdido y hambriento, y que lo había llevado solo para que comiera. Este lugar es una especie de hogar familiar, pero yo veo que eres una molestia. Pero, ¿quién es ese hombre que amablemente salvó al chico? Pues al parecer, todo empezó poco tiempo después de que Raniero se llevara a Angélica del templo de Tunia. Para ese entonces, todos en el templo estaban sorprendidos, ya que habían pensado que Raniero arrasaría con el templo. El arzobispo se sentía agradecido que la partida del emperador haya sido tan tranquila, y ya con eso, todos se sentían aliviados, ya que anteriormente, cuando llegó el ejército de Actilus, habían saqueado la empobrecida región de Tunia, dejando una terrible hambruna atrás. Eso hacía que la región del templo estuviera sumida en una constante tristeza y desolación. Pero en medio de esos días difíciles, hubo un visitante externo que llegó repentinamente. Y esa noticia provocó una gran confusión en el templo. Cuando un visitante externo venía al templo, normalmente la santa primero recibía la revelación y ella avisaba al arzobispo. Pero esta es la segunda vez que es distinto. Serafina parecía no saber nada sobre este visitante. La primera fue cuando llegó Angélica y Eden al templo. Además, ese visitante traía una petición, que no iba a revelar su identidad hasta que estuviera en el templo. Y esa petición dividió a los ya sensibles sacerdotes. Algunos pedían seguir la doctrina del Dios de la compasión, y otros insistían en que la prioridad era la recuperación de la región, y ambos bandos chocaron fuertemente. Pero al final ganó el grupo que defendía la doctrina del Dios de la compasión, y recibieron al visitante. Gracias por abrirme las puertas. Traje algo que podría ayudarles. Ciertamente el visitante no llegó con las manos vacías. ¿Quién es usted? ¿Por qué ha traído algo así? Perdón por no presentarme antes. Yo, recientemente, fui coronado como rey de Zombinia. Este personaje, por fin, se había presentado ante el arzobispo, y este directamente le pregunta a qué se debía su visita, sobre todo por la misteriosa insistencia de ocultar su identidad. Este le explica que se tenía que mover a esa región en total secreto. ¿En total secreto? Tengo un mal presentimiento. El arzobispo realmente ya no quería meterse en más problemas, pero aún así le pregunta al visitante cuál era su petición. Voy a atacar a Actilus.
Y esas palabras también llegaron a los oídos de alguien más. El rey de Somvinia, después de dejar impactado al arzobispo, le comenta que él solo quiere información, ya que sabe que Raniero estuvo un tiempo ahí y quería escuchar los detalles de lo que había ocurrido. El arzobispo le reclama que Somvinia rechazó su petición tiempo atrás para ayudarlo con la ola demoníaca que atacó al templo. Sin embargo, Somvinia les dijo que le pidieran ayuda a Actilus y le resultaba difícil aceptar las excusas del rey. De repente Eden entra al salón y el arzobispo le reclama por su insolencia, pero este lo ignora y le pregunta al rey si sabe cómo matar al emperador, y también le explica que si no existe un sucesor, será imposible matar a Raniero. El arzobispo intenta callar a Eden y le exige que se vaya, pero el rey lo impide y le pide a Eden que continúe con lo que estaba diciendo. Porque no puede morir. Sus heridas se regeneran al instante. Aunque pierda mucha sangre, no le afecta. Se mueve como si nunca hubiese sido herido. Yo corté su cuello y no sirvió de nada. El rey le pide a Eden que explique a detalle, pero antes, Eden le pregunta cómo piensa atacar a Actilus. ¿Quieres que te muestre mis cartas ahora? Las cartas se muestran una a una. Una pregunta, una respuesta. Esta vez ya no voy a caer en el juego de los dioses. Sin falta, volveré a casa, a casa, a casa. El capítulo comienza con la planificación que están llevando Eden y el rey de Somvinia. Eden explica que la especialidad de Raniero era su arte en la batalla, derribar la moral y la mente de su oponente. Eden también le explica que realmente la ventaja que tenía Raniero contra sus oponentes era el shock que les producía estar frente de él. Pero cuando uno se sacude ese temor y lo piensa con frialdad, sus tácticas son sorprendentemente simples y claras. El rey le pregunta en qué consistían las tácticas de Raniero, y Eden explica que aplastará al enemigo con potencia de fuego. ¿Potencia de fuego? Porque ese es el método más eficiente para él. Pero el ejército de Actilus no es para subestimarse. Es cierto, pero la verdadera fortaleza de Raniero es su vínculo con Actila. Y es por eso que para ellos la guerra es un ritual. Eso enaltece el poder del emperador y eleva la moral de sus tropas. Y es por eso que el ataque de Actilus resulta devastador. Decisión, ejecución, victoria. Todo ocurre a toda velocidad. En una guerra abierta, no hay quien supere a Actilus. Eden es consciente que Somvinia es el único que hasta el momento ha logrado mantener un conflicto relativamente equilibrado, porque han sabido aprovechar la ventaja de su territorio más allá de la cordillera, logrando atrincherarse en las alturas. En la guerra por naturaleza, quien se defiende suele tener ventaja sobre quien ataca. El rey pensaba que en algún punto de la guerra, con el tiempo, esa resistencia llegaría a su fin. Y a diferencia de Raniero, que al ser un joven emperador en sus 20s, su talento es tan deslumbrante y una naturaleza cruel. A la velocidad que crece su poder, Somvinia será devorada en cuestión de tiempo. Él le comenta a Eden que de hecho ya hay compatriotas infiltrados en Actilus, que siguen esperando sus órdenes. Eden se sorprende que ya haya fuerzas de Somvinia dentro de Actilus y le pregunta si ya tiene asegurada una ruta de escape. Por supuesto, provocaremos revueltas locales en la zona de la frontera para sacudir la región. Y en el caos,
aprovecharemos para entrar con más compatriotas. El rey le explica a Eden que incluso ya cuentan con identificaciones falsas de los países que están alrededor de Actilus, y que esos pequeños países le darán paso al ejército de Sombinia. Así colaborarán juntos, ya que nadie sobreviviría a un ataque del ejército de Raniero, y es la única oportunidad que tienen para no ser devorados. Esos países han apostado a que Sombinia será quien derribe a Actilus, así que todos han depositado sus esperanzas en él. También la voluntad de este hombre es bastante firme. Pese a todo el plan que tenía el rey, Eden aún no podía confiar en mostrarle todas sus cartas, pues la historia de la Santa de Tunia y la espada es su as bajo la manga. Eden, Eden, escuché que te vas. No puedes seguir ese hombre. Al fin y al cabo, Señora Santa, no siga intentando detenerme, que seré regañado. Eden, por favor escúchame. Las cosas han cambiado. La vez pasada Sombinia ganó. Si vas, solo serás la espada que los dioses consumirán. Esto con seguridad terminará en un fracaso. ¿Fracaso? Ya basta. Lo sabías todo. ¿Por qué no dijiste nada hasta ahora? ¿Te divertía verme arrastrarme como podía? Si en aquel entonces hubieras abierto la boca, ese maldito emperador habría muerto, y Actilus se habría derrumbado, y la paz hubiera llegado al mundo. Todo este sufrimiento causaron mi fracaso, y es por tu culpa. No fue por maldad. Si te lo hubiera dicho, aún así, no lo hubiesen podido derrotar, porque solo la Santa puede hacer ese ritual con la espada. Eden aún le seguía reclamando a Serafina que aún así debió decírselo, porque si él hubiese sabido eso, jamás se hubiese atrevido a soñar en un plan tan temerario. Pero ustedes tampoco me dijeron nada. Lo siento. Con permiso, me retiraré. Eden, se va a volver peligroso. Si huiste del destino, entonces ya no sigas metiéndote. Ya no sigas maldiciendo a quien intenta hacer algo. No te cansas de decir que vamos a fracasar. Serafina, por más que intentaba hacer entender a Eden, era inútil, porque para ella todo era muy claro. Yo también lo sé, aunque ahora ya no tiene nada que ver conmigo, y aunque esta persona no es el Eden que yo conocía, aún así, ¿por qué me duele tanto el corazón? Esa escena es demasiado parecida a aquella vez. Puedo ver el final con demasiada claridad. Una santa atrapada por el emperador y la espada de Tunia, que parte a recuperarla. Partimos. Eden estaba decidido a desafiar el destino y arrebatarle la victoria, y esa determinación suya se prolongó durante bastante tiempo, hasta que llegó la noticia de que la emperatriz había muerto. Pero antes de enterarse de eso, cuando iba en camino a Actilus, Eden se preguntaba si realmente el destino amaba al rey Ricardo, como si la suerte estuviera siempre de su lado, incluso en un largo viaje. Los puntos de control fueron extrañamente laxos, y no solo eso. Algunas negociaciones aparentemente difíciles terminaban alineándose a sus intereses a la perfección. ¿Es realmente la suerte de Ricardo? El rey Ricardo es increíblemente optimista y alegre, y Eden, después de mucho tiempo, se sentía aliviado y con un optimismo
que creía haber perdido. Pero esa suerte fue fugaz. Porque, poco tiempo después de entrar a Actilus, una terrible noticia se expandía por la ciudad: la muerte de la emperatriz. ¿Por qué murió? ¿Quién la mató? Esas preguntas son las que agobiaban a Eden. ¿Habrá muerto de debilidad? No, ella no era tan débil. Entonces, ¿la mató el emperador? Pero, si hubiera tenido la intención de matarla, lo hubiera hecho en el templo. En ese momento él pensó que la otra posibilidad era la ficción de la novela, derivado al rango de protagonismo que tenía Raniero. Para los demás, Angélica era una espina clavada. El chico pensaba que realmente todos sus planes se habían ido al trasto, porque la única que tenía posibilidad de obtener la sangre de Actilus era Angélica. Y no solo eso, Angélica era la única persona con la que compartía ese vínculo, porque el único objetivo de Eden era regresar a casa. Y ahora, con la muerte de Angélica, todo había cambiado. Debo de escapar de Actilus inmediatamente. También debo de renunciar a volver a casa y aceptar mi identidad como Eden y vivir como mejor pueda. Pero, ¿por qué no puedo decir que me voy? Y un joven duque pregunta por qué él se veía tan malhumorado. ¡Ey! Eso es grosero. El chico pensaba que algo malo debió haberle ocurrido, pero nuevamente es reprendido por el rey. El enojado joven exduque recuerda que si sus padres estuvieran ahí, todos estuvieran alabándolo. El rey le explica que él se encuentra malhumorado porque se enteró de la muerte de la emperatriz. Pero la emperatriz no está muerta. Algunas personas le piden al chico que no diga tonterías, y el chico les asegura que en el ataúd se encontraba una falsa emperatriz, y que eso lo sabía porque se lo dijeron sus padres. Pero nadie parece creerle al chico, y eso le enfurece. Y en un arranque de enojo, comienza a gritarle que es cierto, que su madre es la duquesa de Nerma, y que ella era la dama principal del palacio de la emperatriz. Y les ordenaba que no se atrevieran a ignorarlo. Y por otro lado, en el palacio imperial de Actilus, Angélica se encontraba totalmente aburrida. Horas atrás, se había despedido de Raniero. A estas alturas, ella ya no se atrevía a rogarle que la dejara salir, porque sabía que la determinación de él para mantenerla ahí era inquebrantable. Al principio me sentí aliviada cuando él se iba. Volveré. Pero pronto me di cuenta que en este lugar no había un reloj, ni una ventana, ni mucho menos algún tipo de entretenimiento. En este lugar solo estaba yo. Raniero, ¿cuándo volverá? Nunca imaginé que terminaría esperándolo desesperadamente, a aquel que tanto temía. Por otro lado, el joven y antiguo duque seguía haciendo rabietas, porque seguían sin creerle su identidad. En ese momento Ricardo se le hacía extraño que estuviera genuinamente alterado, pero Eden, en lugar de calmarlo, lo tachaba de mentiroso, ya que un joven duque jamás vestiría como un pobre sirviente. Pero su insistencia despierta en Eden la incertidumbre si sus palabras eran ciertas. Su nombre y cargo suenan demasiado reales, y esa actitud de tratar a los demás como si fueran inferiores. Tal vez, realmente... Eden comienza a decirle que los chicos pobres como él suelen heredar ropa, así que es normal que le quede grande. Y el pequeño no podía creer que no le creyeran.
¿Cómo puedo confiar en tus palabras? El chico en ese momento pide que le den una espada. Así demostraría cómo tomó clases de esgrima. Y que eso es algo que los niños callejeros no pueden saber. Que sepas esgrima no significa que seas el hijo de los duques de Nerma. Seguramente eres un joven pueblerino de alguna lejana región. Pero bien, déjame preguntarte una cosa. Esa madre tuya que tanto presumes, ¿en dónde está? Mi madre está... El chico claramente se mira afectado con las palabras de Eden. Incluso las demás personas comienzan a reprenderlo por ensañarse con un niño. Es real. Deberías de parar. El flujo de esta conversación es demasiado real. De repente Eden le grita a todos que no dejen salir ese niño bajo ninguna circunstancia. Seguramente la duquesa Nerma vistió a su hijo así en un intento por escapar. Pero, ¿por qué intentaba huir? La duquesa debe de estar involucrada en la muerte de la emperatriz. No hay duda. Eden recuerda las palabras del chico cuando comentó que la que estaba en el ataúd era una falsa emperatriz. Sigue viva. ¿Cuántas horas han pasado? Raniero, ¿cuándo volverá? Angie. Raniero, ¿quién hubiera imaginado que estaría tan feliz al ver a Raniero? El aburrimiento y el aislamiento de estar incomunicada con el exterior. No sabía que se sentiría tan asfixiante. ¿Cuánto tiempo estuve sola? Mediodía. ¿Acaso no tienes hambre? Fui descuidado. Debí asegurarme que comieras a tus horas. ¿Tú vendrás más seguido? ¿Qué quieres decir? Solo que me gustaría que vinieras más seguido. Raniero se emociona demasiado con esas palabras, porque para él solo habían pasado unas pocas horas. Y ahora Angélica parecía haber cambiado de actitud. Te prometo que vendré más seguido. Y Angélica se deja llevar por la necesidad de no estar sola, aunque internamente sentía que su dignidad humana se desplomaba. Está bien. Desde que me paré junto a él en el altar, supe que mi única arma era la sumisión. Pero ahora es diferente de aquel momento. Yo tengo una petición que hacerte. Si tu petición es salir, la respuesta es no. No. A mí solo me gustaría tener un reloj. También quisiera poder leer. Angélica sabía que Raniero se pondría ansioso por recibir un poco de su afecto. Y es por eso que él se ganaría su favor y cumpliría con sus peticiones. En un lugar en donde no hay nada que disfrutar más que el sentir de la soledad, es casi una tortura. Y Angélica sabía que él comprendía cómo ella se sentía, encerrada ahí, y que él ha comenzado a sentirse como un salvador. Incluso ella pensaba en cambiar su mentalidad. Si él sigue consintiéndome y abrazándome, tal vez pueda aceptarlo y realmente amarlo, y pueda vivir sin sentir la curiosidad por el mundo exterior. No lo comprendes, ¿verdad? Es por este sentimiento que te alegras al verme. Cuando más tediosa y dolorosa sea tu espera, más me desearás y ansiarás.
No habrá reloj ni nada que leer. Haz de mi visita tu única alegría y salvación. Cuando más te atormente la soledad, más deslumbrante será mi existencia para ti, para ti, para ti. Esta historia continuará. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Pronto actualizaré. Nos vemos hasta la próxima. Chaito.